Padre, te damos gracias en esta tarde. Bendecimos tu santo nombre y te alabamos, Señor. Creyendo, Señor, que tú eres maravilloso, que tú eres todopoderoso. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Padre, Señor, hoy ponemos delante de ti, Señor, este tiempo. Y ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, para que seas tú utilizándonos, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Para que esta palabra, Señor, que es vida, viva y eficaz, Señor, sea llegando, Señor, a los corazones y haciendo la obra, Señor, a la cual tú le envías, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, es la que nos reconforta cada día más, Señor. Que tu palabra, Señor, es una palabra, Padre de los cielos, Señor, que hace la obra en nuestros corazones, Señor. Como tú dices, Señor, que es como espada de doble filo, que divide el alma y el espíritu, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque la necesitamos cada día, tu palabra, Señor. Y que esta palabra, Señor, sea, Señor, conforme tú quieras, Señor, dirigirla, Señor. Y que sea haciendo la obra en cada uno, Señor, conforme a la necesidad, conforme a aquella situación que cada uno, Señor, esté pasando, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú te mueves, Señor, en medio de nosotras, Señor, con tu Santo Espíritu, Espíritu Santo. Muchas gracias por arroparnos, por guiarnos en esta tarde, por enseñarnos y dirigirnos para que podamos, Señor, ser entendidos y comprender y más que todo caminar en la palabra que tú nos hablas, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en esta tarde y que seas tú haciendo la obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas, hermanos. Hoy le vamos a hablar de la fe en el propósito. Miramos qué es la fe. Vemos que la fe es estar totalmente seguros que uno va a recibir lo que espera y estar completamente convencido que algo existe aun cuando no lo podemos ver. Es un estilo de vida, es una fe que va creciendo y según las pruebas, todo lo que vamos viendo, todo lo que se nos presenta, vamos en ese convencimiento que Dios está con nosotros, que su Espíritu Santo nos va fortaleciendo en cada situación. Entonces, miramos si la fe la obtuvimos nosotros o la fe quién nos la dio. Entonces vamos a Romanos 12:3. Dice, y digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, estamos viendo que la fe nos la da nuestro Dios. Porque si fuera de nosotros, entonces nos gloriaríamos por todo lo que haríamos. Pero la fe viene de Dios. Vemos también que debe venir una palabra profética, una visión o un sueño. Y colocar nuestra fe en ello, de acuerdo a lo que yo creo, y a eso camino y se cumple. Miremos Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces podemos ver que la fe va acompañada de una obra. Y esa obra es la que da el testimonio de que realmente somos personas que caminamos en fe. Entonces muchas veces decimos tengo fe, pero realmente no se ve esa fe por ningún lado. ¿En qué sentido? Puede ser en nuestra salud, puede ser en nuestras circunstancias en la casa, puede ser en un trabajo, pero uno puede ver muchas personas, aún no creyentes, y son aferradas a que las cosas que van a conseguir, creen tanto, tienen tanta fe que de verdad esas cosas el Señor se las da, pero es por esa misma fe, por esa creabilidad que tienen con Él, esa creabilidad que les da el saber que el Señor realmente
es el que proporciona todo. Entonces caminan en esa fe. Entonces cuando yo camino en fe, todo lo que yo he creído, todo lo que yo he anhelado, se va a ver. Porque el Señor, Él respalda nuestra fe. Entonces vemos que la fe debe estar acompañada de la confianza, de la seguridad, del amor y de la actitud. En la confianza es en medio de las pruebas, en las tribulaciones, en lo que la fe en Dios es la que nos sostiene. Así no nos desesperamos. Miremos a Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el varón que confía en Yahvé y cuya confianza es Yahvé, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará caer el fruto. Entonces miremos cómo es la fe, cómo se va acrecentando esta fe, que el Señor nos dice que estamos plantados junto a aguas y así venga el sol, venga el calor, las pruebas, todas estas situaciones, vamos a estar firmes allí y nuestras hojas estarán verdes. No nos fatigaremos ni dejaremos de dar fruto, porque sabemos a dónde estamos apuntando. Ahora miremos a Jeremías 29:11, que es otro que viene en la fe, que es la esperanza. Entonces en Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahvé, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bendito Dios por sus pensamientos acerca de nosotros. Mire tan importante que es esta promesa que el Señor nos ha dado, que debemos, así estemos pasando situaciones difíciles, debemos tener en nuestro pensamiento que el Señor está dándonos esa paz, ¿sí? Y que no es una cosa que nos va a causar mal. Por eso el Señor nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces tenemos que tener en cuenta todas estas situaciones para que no nos desesperemos, porque cuando desesperamos, allí van a flaquear o debilitar nuestra fe. Hermana, mire tan bonita lo de la promesa que usted está leyendo aquí de la palabra, que donde dice el Señor que Él tiene pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces todos los pensamientos del Señor son con un fin que es para nosotros. Entonces qué bendición esa promesa, porque uno a veces no le pone cuidado como a lo que el Señor nos dice, y todo es a favor, un fin, un propósito, hermana. Vemos otra ayuda que tenemos en la fe, que es la seguridad, para que no flaquee nuestra fe. Porque el Señor nos dice, le dice a Abraham, mira que tu prole va a ser como las estrellas del cielo. Entonces esto le daba, como padre de multitudes, esto a él le dio una seguridad de que Dios lo que promete cumple. Y vemos también otro que está en la fe, que es el amor de Dios que dio a su Hijo por nosotros. Necesitamos que nazca ese amor, o que se desarrolle ese amor que Dios vació por medio de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Vemos que en ese amor que Dios derramó en nuestros corazones, eso nos lleva a perdonar, nos lleva a amar, a tener una relación con nuestro Dios, a soportarnos y a tolerarnos unos con otros, a sanarnos. Miremos Colosenses 3, 13 y 14. Dice Colosenses 3, 13, dice, soportados unos a otros y perdonados unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y en el 14 dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto.
El amor es el vínculo perfecto. ¿Y por qué es perfecto? Porque viene de Dios. Dios es perfecto. Miramos otra parte que es la actitud, ¿sí? Que es la manera de ver la vida. Tenemos que mantenernos firmes a pesar de la situación que estemos viviendo alrededor. Ver la realidad. Miramos al ejemplo de Abraham. Abraham no se debilitó en su fe a pesar de las circunstancias, de las realidades que se estaban viviendo. Miremos a Romanos 4, 18 al 22. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Podemos ver la fe de Abraham en este sentido de que el Señor lo llamaba Abraham, ¿sí? Y cuando le promete un hijo y el Señor hace pacto con él, entonces él hace el cambio de su nombre. Y el nombre de él era Padre Enaltecido. Y el Señor ya después le dice, tu nombre ya no será más Abraham, sino que será Abraham, que es padre de multitud. Y también a su esposa Sara también le cambia el nombre. De Sarai se lo cambia a Sara, que es princesa, o sea, una mujer que manda, una mujer que va a tener tanto así que me llama la atención de Sara cuando ella le dice a Abraham, le dice que saque a esa egipcia, porque no va a heredar a esa egipcia ni a su hijo, no va a heredar. Y entonces ahí toma la actitud de una princesa. Y entonces Abraham sale y el Señor, a hablar con el Señor, y el Señor le dice, escucha a tu mujer. Y es cuando Abraham despide a Sarai con su hijo. Pero es importante entonces que nosotros veamos todo lo que concerniente a lo que es la fe de Abraham en el propósito, en ese llamamiento que él tiene. Sí, hermano. Mire que, por ejemplo, en el versículo 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Entonces, muchas veces la incredulidad no deja que nuestra fe crezca. Y este varón no se puso a ver algo que era su edad. Y muchos a veces nos renunciamos o no queremos, o lo primero que decimos es, no es que yo tengo tal edad, yo ya estoy muy viejo, ya a este tiempo ya el Señor no me va a utilizar. Cuando eso es algo que el Señor ya lo tiene dispuesto, y el Señor es el que sabe cómo hace todas las cosas y el propósito que Él tiene con cada uno. Entonces ponemos obstáculo a nuestra edad. Uno que son muy jóvenes, entonces no quieren aceptar ese llamamiento porque todavía tienen mucho que hacer, mucho que vivir. Y otros porque ya es la edad, entonces conforme a la edad que tenemos, entonces no. Pero para el Señor no hay ni mayor ni menor. Para el Señor, a Él no hay edad para servirle a su obra. Y más aún en el llamamiento que se le hace. Porque a él lo llama el Señor y él más o menos tiene como 75 años. Sí. Entonces, o sea, una persona con 75 años y que lo llama el Señor, entonces ahí es un despertar de fe. Ahora, hermanos, es muy importante que tengamos en cuenta porque 75 años, la mujer estéril y la mujer pasada de edad para producir hijos. Y le van a decir que él es llamado a ser padre de multitudes. Entonces y que los hijos serán como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Y entonces, o sea, ¿en qué cabeza cabe todo eso? En la de Abraham, en la fe. Y entonces tremendo, ¿no? Porque, y aparte de eso le piden el hijo para que lo sacrifique. Entonces, ¿cómo voy a ser padre de multitudes y cuando tengo que entregar a mi hijo? Y él
madruga a entregar ese hijo, ¿no? Entonces, tremendo ese varón en esa fe que no se escatima ni se ponía a ver nada de esas cosas. Y en Hebreos nos habla de él, que dice que él lo entregó, que podría aún resucitarlo. Sí. O sea, él dice, yo voy y lo entrego porque yo sé con quién estoy tratando, sí, con un Dios que puede resucitar a una persona. Que tiene el poder para resucitar, decía él. Entonces, mire tan bonito este ejemplo que el Señor nos da, nos muestra en la fe, en el propósito. Este hombre mantuvo firme su fe, como lo leíamos ahora, mantuvo esa actitud, ¿sí? Y esa seguridad, esa confianza que el Señor iba a estar con él en todas las situaciones que él iba a pasar. Por eso él caminaba, cuando él le pidió ese hijo, él caminó con esa seguridad de que el Señor iba a hacer algo por la promesa que le había dado, porque iba a ser padre de multitudes. Vemos otro ejemplo en el propósito, la fe en el propósito, a Sansón. Sansón fue un hombre que Dios deseó hacer muchas cosas con él. Vamos a Jueces 13, versículos 5 y el 14. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y vamos al versículo 14. Dice, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Ahí podemos ver, hermanos, que la palabra nazareo quiere decir que es una persona que es guardada y que no debe tomar nada que proceda de la vid ni de la sidra, o sea, algo que lo emborrache, que le pierda sus sentidos. Por eso el Señor nos recomienda como hijos, como creyentes a nosotros. Allí en Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. No comerá cosa inmunda, profana. Cosa inmunda quiere decir profana, inclinada a los placeres. Y miramos que este hombre le dio gusto a su corazón. También vemos que él hizo alianza con los filisteos, mas en la ley de Dios había una prohibición. Miremos a Deuteronomio 7, versículo 2. Y Yahvé tu Dios las haya entregado delante de ti, y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y vemos el proceder que fue siempre deleitándose de las cosas de afuera, y no se propuso en cumplir ese propósito por la cual fue llamado, a ser un juez, un libertador del pueblo de Israel. También vemos cómo él transgrede la ley de Dios en su desobediencia a lo que el Señor decía de no comer de animales muertos, y él untó una varita y comió miel de ella, de un animal muerto. Miremos en Jueces 14, 8. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abeja y un panal de miel. Y tomando en sus manos se fue comiendo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no le descubrió que había tomado de aquella miel del cuerpo del león. Mire que este hombre no estaba dispuesto a obedecer lo que Dios había mandado a su pueblo. Por todas las partes de donde miramos, él se sale. Y a una hermana, mire que él engaña a los papás, ¿no? Porque le oculta que de dónde había traído la miel, y los hace partícipes de lo que él estaba haciendo.
Sí, él no le importaba nada de eso, era su corazón y sus deseos. Y mira, hermana, que podemos ver que aún cuando, o sea, ahí en ese hecho está contaminando a los padres, ¿sí? Los padres llevan una contaminación ya porque es una ley para todo el pueblo de Israel. Y también cuando Sansón va a tomar nupcias con Dalila, los padres también están allí y entonces están consintiendo, o sea, los padres consintieron muchas cosas con este varón también. Al decirles que si la ley de Dios dice que no se debe emparentar con una filistea, y entonces los padres estar consintiendo todo ello. Aquí nosotros miramos entonces cómo Sansón le descubre el secreto a esta mujer filistea, a Dalila, y sí, hermana. Sí, lo que decía la hermana, ¿no? Que él se había dejado desviar, decir su corazón. Entonces, en eso, entonces él incluye su corazón. ¿Por qué? Porque él se enamoró de ella. Y todo eso pudo más que lo que realmente el propósito que el Señor tenía con él. Entonces él mezcló también sentimientos, porque un sentimiento le hizo, porque ella lo supo manipular, ella le decía una cosa, le decía la otra, hasta que le pudo más pudo más lo que ella quería y estuvo por encima de lo que a él ya se le había dicho, que no podía, pero entonces ahí vemos cómo realmente el corazón puede influir mucho, lo que dejamos nosotros, lo que hay en nuestro corazón, y cuando el Señor nos dice, por eso el Señor dice, de toda cosa guarda tu corazón, porque es que nuestro corazón realmente lo involucramos muchas veces en nuestras acciones, emociones y sentimientos. Entonces eso nos impide también llegar a hacer la obra, y esto le pasó a este varón. Él mezcló sus sentimientos, sus emociones y su sentimiento, entonces ahí fue donde él vino la caída de él. Mira, hermana, que cómo él siempre transgredió la ley de Dios, cómo Dios, pero aún había un respaldo de Dios, ¿no? En su fuerza, en su poder, sí. Pero él transgrediendo todo ahí, ¿sí? O sea, siempre podemos ver entonces cuando él le descubre a Dalila su secreto, y allí él empieza a perder todo aquello que el Señor le había dado. Y al cortarle el cabello, entonces estamos viendo que pierde su poder, y los enemigos, al sacarle los ojos, está perdiendo la visión. O sea, nunca hubo una fe, nunca hubo un deseo de caminar en lo que Dios le había dado. Y entonces le sacan los ojos, que es quitarle la visión. Entonces, cuando ya lo llevan a ese lugar de su festejo, allá en el templo de Dagón, vemos también cómo cuando él fue llevado allá a ese templo de Dagón, miramos todas las proclamas que hicieron estos filisteos allí a su dios Dagón, lo pusieron por encima de nuestro Dios. Miremos el versículo 23 y 24 del capítulo 16. Dice, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndole el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llama a Sansón para que nos divierta, y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguetes delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces, hermanos, miramos cómo por medio de nosotros los demonios se burlan del Señor Jesús, y eso lo podemos leer ahí en Romanos 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces mire lo que nosotros también podemos provocar cuando no tomamos los llamados de nuestro buen Dios. En el versículo 16, 28
Pensamos que Sansón se iba a arrepentir y iba a clamarle al Señor para que destruyera, y en ese momento, aunque no tuviera ojos, destruyera a todos los filisteos, pero vemos que es una actitud de su corazón. Leamos el versículo 28. Entonces clamó Sansón a Yahvé y dijo: Señor Yahvé, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. ¿Sí vieron, hermanos? Entonces este hombre no tenía la actitud, ni la esperanza, ni el amor para hacer la obra de nuestro buen Dios. Pero mira, hermana, que igual la visión, teniendo en cuenta que la visión, o sea, es el llamamiento, el desarrollo de lo que él debía de hacer. Entonces aquí él está hablando de sus ojos, ¿sí? Y devuélveme las fuerzas. Y dice la escritura que Sansón mató más filisteos de los que había, dice aquí en el versículo 30, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con todas las fuerzas y cayó la casa de los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Obviamente se cumplió el propósito, porque el propósito era destruir a todos sus enemigos. Entonces mató mucha cantidad de filisteos, pero no todos. ¿Y cuál era el punto? ¿Para qué levantaba el Señor a Sansón? Entonces podemos ver que fue un hombre con un propósito, porque nació con un propósito, igual que nosotros nacemos con un propósito, pero que lo equipó con todas las cosas, lo equipó con la fuerza, con la sabiduría, con todas estas cosas, pero no hizo caso, fue omiso. Se enredó en el mundo. Sí. Se enredó en el mundo. Y ¿te acuerdas de Demas? El ayudante del apóstol Pablo, un ayudante del apóstol Pablo también se enredó con las cosas del mundo y lo abandonó. Entonces esto es muy delicado en estos tiempos, hermanos, que vienen las cosas peores. Miramos otro ejemplo de otro hombre que tuvo un llamado también para una nación. Este hombre se llamó Jonás. Mis hermanos, la palabra Jonás, el nombre de Jonás quiere decir paloma. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, ese nombre. Y nosotros miramos que anteriormente Jonás había servido al Señor, y lo podemos mirar en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, nos dice que él restauró, este rey restauró, el rey Amasías restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabia, conforme a la palabra de Yahvé, Dios de Israel, la cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Efer. Y vemos en Jonás, hermanos, capítulo 1, nos dice: vino palabra de Yahvé a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Ninive. Entonces podemos ver en Jonás 1, 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahvé a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Así es, hermana. Este hombre, después de haber ido a ayudar al rey Amasías, el Señor vuelve y lo utiliza para Ninive, este pueblo. Y resulta que este varón sabía cuál era el propósito del Señor, pero lo que tú decías ahora, las cosas que él tenía en su corazón por esa gente, no le permitía que él cumpliera esa obra para el cual el Señor lo había llamado. Entonces se fue, se fue, pero el Señor ya tenía
establecido qué iba a hacer con Nínive. Y lo trajo y lo puso en el lugar correcto, porque Porque el Señor sabe, el pecado había subido hasta el cielo, entonces por eso el Señor había hecho estas cosas. y como el Señor es un Dios misericordioso, hermana, entonces el Señor quería utilizar este varón. ¿Para qué? Para que este pueblo se arrepintiera y volviera. Pero él tenía muchas cosas en su corazón, estaba rabioso, tenía mucha rabia. Entonces él prefirió irse, pero dice que el Señor dice que los vientos soplaron. Y como dice que él hace de sus vientos los mensajeros, lo trajo. Luego él tuvo que ir a la boca de un gran pez, pero todo esto era a propósito del Señor. Pero mire que él dice que él clamó a Yahvé y él le escuchó. Él le escuchó. ¿Por qué? Porque él sabía que lo que el Señor, que cuando uno se acerca al Señor, el Señor escucha. Y él sabía el propósito. Así que él debía cumplirlo o tenía que cumplirlo. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo había propuesto. Aunque vemos que este pueblo después de esa hermana vuelve a sus andanzas, ¿no? Pero era que el tiempo en el que el Señor lo estaba utilizando a Jonás para darle la oportunidad a este pueblo, así como cuando utilizaba personas para que vengan y nos hablen para darnos una oportunidad. Ya de ahí si nosotros volvemos, ya es cuestión de nosotros y muchas veces tiene que haber un juicio. ¿Por qué? Porque nos desviamos. Pero el Señor tenía un plan con este pueblo y era que se arrepintiera y se arrepintieron. ¿Pero qué? Jonás no quería. Él iba en contra de lo que el Señor quería, ¿pero por qué? Por lo que había en su corazón. Entonces vemos cómo nuestro corazón impide la obra del Señor. Y entonces lo que me aterra, hermana, es que personas que tal vez no saben que el Señor tiene un propósito con ellas y llegan y se aceptan ese llamado del Señor sin quererlo. Entonces, y podemos ver, ¿no? Porque, por ejemplo, esta mujer, hermana de Ruth, ella se metió en el propósito del Señor, sí, y no sabía, y se metió en ese propósito. ¿Por qué? Porque le creyó al Dios que le creía a Noemí. Entonces, mire que el Señor tiene propósito con cada uno de nosotros, pero ¿cuánto creemos en ese Dios que tiene propósitos para unos? Hermana, por eso es que las personas, estos profetas, estos ministros, los creyentes deben de ser ministrados en su corazón para poder ellos entender muchas veces cosas que no entienden, porque Él sabe que nuestro Dios es justo, su justicia, ¿sí? Él sabía, Jonás sabía que nuestro Dios aplicaría su justicia, su misericordia, pero él no quería porque eran pecadores. Es como cuando encontramos hermanos y dice, sí, usted pecó, ya usted merece morir, ¿sí? No hay misericordia. Tremendo, hermana, ¿no? Porque ahí juzgamos nosotros, juzgamos nosotros. Entonces, mire, él veía todo el pecado de este pueblo y el Señor también estaba viendo, pero a él, en su misericordia, él quería darle la oportunidad de un arrepentimiento. Pero como usted dice, cuando nuestro corazón no ha sido ministrado, es muy difícil que nosotros veamos conforme el Señor está viendo y el Señor quiere, porque miramos, juzgamos con nuestra propia forma de ser, no con lo que el Señor quiere para cada persona. Y el Señor tiene un propósito con cada uno. Además, el Señor dice que Él le duele en su corazón que el malvado se pierda. Imagínese, pero a uno no. A uno, ya por ejemplo, cuando ya uno ha ido caminando, ha sido ministrado, como tú decías, ahora que los profetas, los servidores, debemos de ser ministrados, entonces uno va entendiendo eso. Pero cuando no, hermana, uno nomás quiere salvarse uno, pero lo que usted dice, Él no quiere que ninguna alma se pierda, por eso Él dice, todas las almas son mías, y Él a todos nos cuida, pero entonces nosotros tenemos que empezar a mirar todas esas partes, lo delicado que es que nuestro propósito no se pueda cumplir en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no creemos, porque como decía ahora de lo de Abraham, dice que él creyó a la incredulidad, entonces, pero muchas veces nosotros no creemos, entonces nuestra fe va perdiendo esa fuerza
Y cuando nuestra fe empieza a perder esa fuerza, entonces nosotros vamos decayendo, debilitándonos, vamos soltando muchas cosas. Entonces debemos de permanecer, ¿para qué? Para que podamos en esa fe fortalecernos y aferrarnos a lo que el Señor nos dice y que nuestro corazón se afiance a la palabra, a lo que Él nos dice. ¿Sí, hermano? Mira, hermana, que hablando acerca de la administración, es importante que entendamos que el Señor mismo, cuando está lavando los pies a sus discípulos, todos se dejan lavar los pies menos Pedro. Y Pedro le dice, tú no me vas a lavar los pies. Y el Señor le dijo, si tú no te lavas los pies, si no te dejas lavar, no tienes parte conmigo. Entonces, hermano, yo creo que esta palabra que el Señor le dijo a Pedro, esta palabra sigue vigente. Sigue vigente para todos los ministros que el Señor va a levantar, que el Señor va a ungir, que el Señor va a llenar con su Santo Espíritu en gran manera. Necesitan ser ministrados sus corazones, necesitan ser limpiados. Y mire que nosotros hemos estado compartiendo acerca de la limpieza del corazón y nosotros tenemos unas ministraciones y allí en la misma ministración usted se puede meter en esa ministración para que el Señor vaya limpiando su corazón, hermano, porque es importante que el siervo de Dios en este tiempo, hermano, sea un ministro conforme al corazón de Dios. También vemos un hombre, aquí el apóstol Pablo, cómo se le fue manifestando el propósito y determinar ese propósito con esa fe, a pesar de las circunstancias. Él no tuvo en cuenta nada de su corazón, sino la obediencia al Señor. Vemos en Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces vemos que en la iglesia de Antioquía estaban adorando al Señor y los que estaban reunidos eran profetas y maestros. Es donde el Espíritu Santo habla para que hagan esa escogencia, ese apartamiento. Entonces vamos a ver en Hechos 9, 15 y 16 el propósito por la cual fue llamado Pablo. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vemos que fue enviado un discípulo hacia Pablo para que le dijera lo del propósito. El propósito, entonces, vemos que era que hablara de Dios ante reyes, ante gente que no le conoce, ante el pueblo de Israel, y que también le decía que este hombre iba a sufrir mucho por causa de su nombre. Y vemos que Pablo se fue disponiendo a ese propósito que el Señor le daba, y en esta madurez que lo fue llevando el Señor, le reveló el Evangelio, que lo vemos en Gálatas 1, 11, 12 al 15. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Vemos que al apóstol Pablo, él les hace una aclaración, ¿sí? Él dice que les quede muy claro que nadie en este mundo inventó el Evangelio, sino que a él le fue anunciado
no por hombres, ni por cualquier persona, sino por medio de Jesucristo, que fue el que le enseñó. También vemos en la madurez que fue llevando este hombre, a pesar de las circunstancias. Todas estas situaciones le sirvió a él para cumplir ese propósito que Dios lo había enviado con esa fe, porque estamos hablando de la fe en el propósito. Este hombre también tenía como ese parecido a Abraham, viendo las cosas que no se veían, él seguía caminando. El término de él era la carrera, ¿no? Terminar la carrera. Pero vemos también que tuvo un confrontamiento con Pedro, cuando Pedro simulaba con los judíos y luego venía con los gentiles. Entonces Pablo le llama la atención. Miremos Proverbios 27 y 17. Este versículo es bien precioso. El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Estas personas, cuando le llaman a uno la atención, hay que aprenderlas a escuchar, no a dar excusas y no enojarse, porque es para crecimiento y madurez nuestro. Entonces, tenemos que tener en cuenta, por eso digo que el Proverbio 27, 17 es bien precioso, porque es la forma como va creciendo y madurando el cuerpo de Cristo. Miremos en 2 de Corintios 11, el versículo 16, miramos todos los sufrimientos, todas las situaciones que estuvo este hombre y no dio brazo a torcer o a salir corriendo o a desviarse. Siempre su meta era terminar la carrera, el terminar el propósito por la cual fue enviado, y por allá en el cielo no lo vamos a encontrar. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibíme como a loco para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco lo hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedrado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligros de río, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey y Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Bueno, hermanos, vemos cómo este hombre pasó por todas estas situaciones, le fue probada la fe en todas las situaciones.
a nosotros también el Señor nos dijo que nos iba a probar la fe. Entonces aquí tenemos un buen ejemplo en la madurez que se tiene que llevar en esta fe, en el propósito. Miramos esta conclusión. Él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cumplimiento de su ministerio. Fue probada su fe en el propósito y lo logró. Y es un hombre, porque muchas veces cuando exponemos a la vida de Jesús, muchos dicen, no, pues si era Jesús, pues cómo no iba a cumplir, pero él se hizo hombre, ¿sí? Y en carne, como dicen Filipenses. Entonces, este hombre, porque también fue un hombre joven y fue madurando y fue creciendo y lo fueron acompañando los años, pero este hombre también caminó porque era joven y comenzó ese propósito que el Señor lo había llamado. Entonces tenemos que tener siempre en cuenta los componentes de la fe para triunfar, para ganar la carrera, pero esto no es una competencia. Como decíamos, uno de los componentes es el amor, y el amor es la que nos lleva a perdonar, a soportarnos unos a otros, a tolerarlos, a sanarlos a unos y a otros, a ayudarlos también en su propósito, porque sabemos que el maligno va a trabajar para que nuestra fe sea minada, no llegue a esa madurez. Entonces es necesario que nuestra fe esté alimentada de estos componentes y siempre estemos fortalecidos y lograremos, porque nuestro Dios está con nosotros siempre hasta el fin. Bendito seas tú, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas, Señor, y en la vida de nuestros hermanos a través de tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, sea, Señor, ese alimento, Señor. Que sea, Señor, llenando, Señor, cada expectativa, Señor, porque a veces la gente, Padre de los cielos, Señor, no saben, Señor, qué hacer, no saben cómo conducirse, Padre, pero tu palabra que abre camino, Señor, tu palabra que nos enseña y nos edifica, Señor, sea haciendo esa obra, Señor, para aquellos que se preguntan, y bueno, ¿y cómo crezco en fe? Bueno, ¿cómo el Señor puede cumplir el propósito? Él quiere, tú quieres, Señor, cumplir tu propósito en nuestras vidas. Pero es que nosotros, Señor, creamos que tú realmente lo quieres hacer, que tú lo vas a hacer, Señor, y caminemos en esa fe, Señor, que cada día alimentemos, Señor, esa fe que tú derramaste, Señor, en cada uno de nosotros y crezca, Señor, y tu propósito sea cumplido en nuestras vidas, Señor, para cumplir, Señor, con la obra, con lo que tú te has trazado en cada uno de nosotros. Bendiciones, hermano, que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.